de Dios. Reconocerlo es la base para darle un rumbo distinto a nuestros hogares. Tenemos que reconocer primero que no estamos bien. Y en segundo lugar, entonces, poder ver qué nos ha dado el Señor, hermanos, para cimentar la familia. ¿Qué nos ha mostrado? ¿Qué nos ha regalado el Señor para direccionar nuestra familia? Así que, mis hermanos, el tema que estaremos desarrollando hoy es restaurando la familia según la Biblia. Restaurando la familia según la Biblia. Y vamos a ver solamente dos aspectos puntuales. Número uno, ¿qué le ha dado el Señor a la iglesia para fundamentar la familia? ¿Qué le ha dado el Señor a la iglesia para fundamentar la familia? Número dos, ¿qué le ha dado el Señor a los adultos para liderar la familia? Esos son los dos aspectos que vamos a estar haciendo. Permítanme, Padre, y Dios eterno, guíanos, Señor, en tu palabra. Guíanos, Señor, por tu Santo Espíritu. Dispone, Señor, mi corazón, pero también dispone el corazón de tu pueblo, Padre, porque es necesario, Señor, ser libres por tu palabra. Así que, Señor, te pedimos primero, en primer lugar, que perdones nuestros pecados. Hemos pecado. Y al revisar tu palabra, hemos visto que hemos pecado. Y me corresponde en este sentido, Señor, ilustrar a la iglesia en qué estamos pecando para ir a la arrepentimiento. Guíanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor. Hermanos, abran su Biblia en 1 Corintios, capítulo 12. Primero los Corintios, capítulo 12. Dice la palabra del Señor, dice así. Acerca de los dones, versículo 1, acerca de los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que hace todas las cosas y todo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para poder. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según la mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro poder de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Mas todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo claramente a cada uno como él quiere. Porque de manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que es uno, tienen muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean siervos, libres, y a todos hemos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fueran oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él hizo. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, aunque un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza de los pies, no tengo necesidad de vosotros. Amén.
ignorín. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le ha dado el Señor a la iglesia para fundamentar la familia? Primer punto. Hermanos, ¿qué nos ha dado el Señor como iglesia? Y quiero que volvemos acá unos primeros aspectos importantes aquí con respecto a los dones que el Señor le ha dado a la iglesia. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermanos, al leer este texto, es que el Señor le ha dado a su iglesia dones. Y se los ha dado ¿para qué? Para provecho de la iglesia, para edificar a la iglesia. Lo primero que vemos, hermanos, dentro de mucho lo que hay en el texto, esta no es una clase de los dones, no es una predicación sobre los dones, sino una revisión, una mirada para recordar lo que el Señor le ha dado a la iglesia en este sentido. Ahora, lo primero que Pablo aborda aquí con los corintios es diciéndoles: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Hermanos, Pablo le está diciendo a la iglesia que deben estar actualizados, que ellos deben tener presentes con mucha claridad que el Señor le ha dado a la iglesia dones. Ellos deben estar actualizados. Es lo primero que Pablo aborda en el versículo. Entonces, el Señor le ha dado a la iglesia dones. Un segundo aspecto que Pablo aborda aquí está en el versículo 3. Noten ese segundo aspecto en el versículo 3. Dice: por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice, hermano, ¿qué está diciendo Pablo acá? Cuando el maestro, la maestra, independientemente si es el pastor, los ancianos, las hermanas que están encargadas o que tienen más bien, el Señor les ha dado más bien la tarea de enseñar a los preadolescentes, cuando ellas están hablando del Señor, no son ellas. Me dice el versículo 3 que quien está es el Espíritu Santo hablando. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Miren esto. Nadie puede dirigirse al Señor como Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando tú tienes la Biblia abierta y estás predicando a la iglesia o a los niños, no eres tú simplemente eres el canal. Simplemente eres el instrumento, pero quien lo está haciendo es el Espíritu Santo. Segundo aspecto. Tercero, versículo 11, observe. Hay mucho ahí, pero no es una clase sobre los dones, es una manera de recordar lo que el Señor le ha dado a la iglesia. Versículo 11, mire este tercer aspecto tan importante. Mas todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Hermanos, esto no podía ser más claro. Esto no podía ser también más cuestionante. Mis amados hermanos, dice aquí que quien hace todo esto, de repartir tanto los dones como de edificar la iglesia en cualquiera de sus formas, las hace realmente es el Espíritu Santo. Hermanos, familias, los dones que cada creyente tiene le fueron dados por el Espíritu Santo. La capacidad que usted y yo tenemos la hemos recibido del Espíritu Santo. Y esa capacidad, hermanos, familias, no es otra que edificar el pueblo del Señor. Mis hermanos, vean cómo es de específico, repartiendo a cada uno en particular como Él. Cuando usted menosprecia la enseñanza de un hermano o de una hermana, porque
porque es él o porque es ella, está menospreciando a Cristo. Y eso fue lo que me pareció el domingo pasado. Los dos preadolescentes bajaron porque se dieron cuenta que era yo quien iba a enseñar. Me pregunto, si no hubiera sido yo, ¿no habrían bajado entonces porque las hermanas tenían enseñanza? Familias, y así es. Pidan perdón al Señor, porque han menospreciado la gracia, han menospreciado al Señor. El cuarto aspecto que yo veo aquí en este texto, lo veo en el versículo 18. Observa, miren el versículo 18. Dice, pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él. Mis hermanos, familias, el rol que cada creyente desempeña en la iglesia, el rol o papel o función, para que usted lo entienda bien, esa función que usted desempeña, por sencilla, por libre, por poco visible, por insignificante, comillas, ese rol, esa tarea, le ha sido no le ha sido encomendada por los ancianos, no, no, le ha sido dada por el Señor. ¿Por qué? Porque al Señor le place colocar en el cuerpo a cada uno de nosotros como Él quiso, como Él quiso. Hermanos, puede ser que yo no tenga otras habilidades y no tengo por qué estar, otros dones, y no tengo por qué estar envidiando a los hermanos que si los tienen. A mí me fue dado otro don, otros dones. Debo ocuparme en esos dones, porque quien nos lo repartió fue el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Hermanos, yo creo, ese versículo 18, o todo mejor dicho, pero es que ese versículo 18, hermanos, uno que dice ahí. ¿Qué dice uno? ¿Qué puede decir uno en contra? Ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Familias, cualquier tipo de menosprecio a la enseñanza de la palabra de Dios, cualquiera que sea el hermano o la hermana quien la vaya a dar, sea en los niños, sea en los preadolescentes, sea en los jóvenes. Si va a abrir la palabra del Señor y si es la palabra del Señor, cualquier tipo de menosprecio es un menosprecio al Señor. No es un menosprecio al hermano o a la hermana, no, es al Señor, porque el hermano o la hermana está hablando de parte del Señor si tiene la palabra del Señor abierta. Hermanos, miren este versículo 21, cómo es de contundente. Hay mucho más ahí, pero yo creo que esto nos es suficiente para ser exhortados y pedir perdón al Señor. Versículo 21 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Si yo bajo la clase de los adolescentes y no bajan, sino después de que son buscados y animados para que bajen, ¿qué se está diciendo de fondo? Eso. ¿Qué me enseñaron?
Pero bueno, está menospreciando al Señor. Debe arrepentirse, hermano. Debe arrepentirse, hermano. Debe pedirle perdón al Señor. Ha pecado contra Dios. No puedo decir, yo no puedo decirle al hermano o hermana, no necesito su habilidad o su capacidad, no la necesito. Mi don es más importante que el suyo. Mis dones son más importantes que los suyos. No los necesito. Hermanos, dice aquí que no puedo hacer eso. En conclusión, entonces, en este primer punto, es una práctica pecaminosa hacer acepción de personas en la enseñanza y mucho más en el discipulado infantil. Los preadolescentes, mis hermanos, no bajaron hace 8 días, sino hasta cuando se dieron cuenta que yo iba a enseñar, y eso porque lo vinieron a buscar. Bueno, me pregunto otra vez, hubieran sido la hermana Marisol o la hermana Joana o Lidia, o en fin, no habrían bajado. Familias, estamos mal. Estamos mal. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué le ha dado el Señor a los adultos? ¿Qué le ha dado el Señor a los adultos? ¿Cuáles son las herramientas que el Señor le dio a los líderes de sus familias, de las familias, cabezas de familia, para orientar a su familia? Pero quise iniciar primero por este primer punto, porque si no tenemos claridad en el primer punto, el segundo no nos importa. No nos importaría. Nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de dotar a la iglesia, de dotar a las familias, de empoderar, que es un término que se utiliza mucho hoy, tenemos la responsabilidad de empoderar a las familias, a los cabezas de familia, para que ellos puedan guiar su hogar, su propia familia. Hermanos, hermanas, ¿qué nos hace el Señor en ese sentido? Veamos lo que entendió la iglesia en los primeros 300 años. En los primeros 300 años, la iglesia, ¿cómo manejó el tema de la familia en este sentido? Pues bien, hermanos, lo primero que la iglesia hizo fue que centralizó a Cristo en el hogar de la familia. La iglesia se preocupó por la centralidad de Cristo en el hogar. Los pastores enseñaban que Cristo debía de ser no solo de la iglesia pública, sino también el Señor del hogar. Ellos enfatizaron en eso, mis hermanos. La Biblia, la familia era vista como una pequeña iglesia doméstica. Era así como se veía la familia, como una pequeña iglesia doméstica donde se debía vivir la fe cristiana diariamente. Uno de los padres posapostólicos, cuando hablo de los padres posapostólicos, me refiero a los líderes que se levantaron en la iglesia después que murieron los apóstoles. Después de que murió el último de los apóstoles, esos líderes que fueron levantados por el Señor se les llamó padres posapostólicos. Podemos también llamarlos los pastores posapostólicos. Por ejemplo, Clemente de Alejandría vivió en el año 150 y 215. Clemente animaba a los creyentes a leer las escrituras en familia, a llevar una vida piadosa dentro de su hogar, afirmando que el conocimiento de Dios debía comenzar desde la infancia. Él hacía ese énfasis, mis hermanos. Él animaba a las familias a que tuvieran prácticas diarias devocionales. Aunque, hermanos, la persecución era intensa, porque en ese momento la iglesia padecía una terrible persecución a causa de su fe en Cristo.
una terrible persecución, mis hermanos. Y eso limitaba mucho la expresión pública del cristianismo. Sin embargo, mis hermanos, amados hermanos, el hogar era un lugar privilegiado para la oración, para la lectura bíblica, para la oración. En medio de esa persecución, entonces, como no había manera de expresar públicamente por la persecución, entonces todo se centralizaba en la oración. Todo se centralizaba allí en la familia, mis amados hermanos. Por ejemplo, ellos acudían a la oración diaria, a nivel de familia. Ellos practicaban las oraciones en la mañana, al anochecer, antes de comer y antes de dormir. Así manejaban el tema de la oración diaria, hermano, en medio de la tremenda persecución. Con respecto a la lectura de las Escrituras, hermanos, no todos tenían copias, no todos tenían acceso a los manuscritos. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de tener una Biblia y me anima mucho, me alegra mucho ver cuando los hermanos vienen. Ojo, con lo que voy a decir. No debería ser así. Usted debe tener su Biblia en la casa. Pero si usted viene a sacar la Biblia aquí el día domingo, eso me muestra que usted en su casa no tiene una Biblia y si la tiene, no tiene la práctica de la lectura bíblica. Eso es lo que me muestra. Una persona inconversa viene y pide que le preste una Biblia. A mí, para eso. Pero eso es inconversa. Pero hermanos, un creyente, hermanos, si quiero ser directo, un creyente que viene a buscar la Biblia aquí, lo que le está diciendo su vida en su casa. Hermanos, no todos tenían manuscritos completos. Las familias cristianas leían lo que estaba disponible, parte de los evangelios, parte de las cartas apostólicas, los salmos. Eso con respecto a la lectura de las Escrituras. Hermanos, utilizaban los cantos e himnos. Ellos se centralizaban a cantar los salmos, que era la tradición judía. Con respecto a la instrucción bíblica, ¿qué hacían ellos? Los pastores enseñaban que los padres, especialmente los padres varones, tenían la responsabilidad espiritual de instruir a sus hijos en la fe, a sus esposas. La enseñanza doctrinal comenzaba en casa, especialmente en contextos donde la persecución era difícil, donde la persecución limitaba el congregarse. Entonces, otra vez todo se centralizaba en el hogar, en la familia. Hermanos, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué conclusión podemos extraer de esto? Los pastores apostólicos promovieron una adoración familiar centrada en Cristo, arraigada en las Escrituras, sostenida por la oración diaria, pero algo muy importante, por el ejemplo piadoso, incluso durante la persecución. La iglesia estaba llamada a tener una vida de piedad. Las familias estaban llamadas a tener una vida piadosa aún en medio de la terrible persecución. Hermanos, ellos no tenían templos visibles. Las casas cristianas se convertían en santuarios de fe donde se vivían constantemente en culto. Todo era centralizado debido al momento histórico por el cual estaban pasando. Pero hermanos, quise darle una mirada a los puritanos del siglo XVI y siglo XVII. Los puritanos se les llamó así a un grupo de cristianos en Inglaterra que querían la purificación de la iglesia anglicana. Y esa anglicana todavía tenía algunas prácticas de Roma. Y un grupo de cristianos leyendo la Biblia, encontrando que había muchas prácticas que no eran bíblicas, comenzaron a abogar por una purificación de la iglesia como tal.
y por eso se les llamó los puritanos. ¿Cómo vieron ellos la adoración familiar? Mis hermanos, los puritanos, para ellos, el culto familiar no era una opción. Para ellos, la adoración familiar era una responsabilidad sagrada. Ellos veían al padre de familia como el pastor del hogar. Ellos encargaban al padre de familia de dirigir espiritualmente a sus esposas, a sus hijos y cualquier otro miembro que viviera con ellos. Para los puritanos, el hombre de familia era el pastor de su familia. Puritano llamado Thomas Brooke, puritano inglés, dijo estas palabras: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta a toda tormenta. Tremendo. ¿Qué elementos incluía? ¿Qué elementos incluía el culto familiar puritano? Los puritanos, cuando iban a hacer la adoración familiar, ellos, ¿qué elementos incluían ahí? Y presten mucha atención. En primer lugar, ellos incluían la lectura diaria de la Biblia. El padre leía el pasaje de las Escrituras cada día, explicaba a su familia de manera sencilla y aplicación práctica. Mis hermanos, no se trataba solo de leer por costumbre, sino de enseñar doctrina, corregir errores, aplicar el evangelio. Cuando un puritano iba a hacer el culto familiar, él hacía lo siguiente: leía el capítulo del día, él reunía a su familia, leía el capítulo del día y le hacía estas preguntas a su familia, esposa e hijos. ¿Qué nos enseña esto sobre Dios? Esposa, hijos, ¿qué nos enseña el texto sobre Dios? Les hacía estas preguntas y esperaba que cada uno respondiera. Luego les preguntaba: ¿qué pecados debemos evitar? ¿Qué pecados muestra el texto que debemos evitar? Y les preguntaba a cada uno. Y una tercera pregunta era: ¿qué promesas podemos creer? ¿Qué promesas hay en el capítulo que podemos creer? Eso con respecto a la lectura. Con respecto a la oración, era común que al inicio o al final del día toda la familia se reuniera para orar. Ahora, la oración tenía varios elementos importantes. Número uno, la oración tenía un toque intercesor, orar los unos por los otros. También la oración tenía un toque confesional, confesar los pecados al Señor. También tenía un toque de doxología o de adoración. Entonces, el papá guiaba, o el cabeza de familia, guiaba a todos, pero toda la familia participaba. No era un asunto magistral solamente concentrado en el cabeza de familia, no. Él guiaba o ella guiaba, porque había muchas vidas. Entonces, ella guiaba, pero participaba toda la familia. ¿Qué hacían ellos con respecto a los cánticos? También cantaban. Cantaban los salmos y cantaban himnos. Ellos eran muy serios con cantar la palabra de Dios. Los puritanos, hermanos, fue un movimiento tan, pero tan especial, porque ellos quisieron regresar a la escritura. Entonces cantaban los salmos. Bien, pero también tenían un espacio especial de enseñanza. Ellos lo llamaban catequizar o enseñar. Tenían ese espacio. Entonces, los niños eran instruidos sistemáticamente en la fe. Ellos, por ejemplo, usaban el catecismo, como el catecismo menor de Westminster. Ellos utilizaban el catecismo de Heidelberg.
Los niños memorizaban y explicaban respuestas a preguntas. Hermanos, cuando cada vez es que los niños nos muestran, nos indican lo que han aprendido, ¿cierto? A cada dos. Muy bien. ¿Cómo les parece que esa práctica la hacían ellos, la hacían los puritanos? La hacían los puritanos. Les enseñaban a los niños a memorizar textos de las escrituras y a expresarlos en la iglesia. Por ejemplo, les preguntaba, niños, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y ellos respondían, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando los niños se paran aquí y hacen eso, hermanos amados, ustedes no se imaginan el gozo delante del Señor. Eso es lo que hacían los creyentes en los primeros siglos, pero también los puritanos. Y lo que me gustaría enormemente que nosotros como iglesia del Señor reafirmáramos. Pero ellos también, hermanos, tenían disciplina práctica. Los puritanos acudían a la disciplina y a la aplicación práctica. Por ejemplo, los puritanos esperaban que el padre de familia aplicara lo leído y lo orado a la vida diaria de su hogar. Ellos esperaban que el padre de familia fuera el pastor de su familia. Hermanos, es más, algunos de ellos no los recibían a la cena del Señor si no habían implementado el culto familiar. Si ellos no estaban teniendo el altar familiar, no los recibían a la cena del Señor. Hermanos, para los puritanos, el culto familiar era el corazón de la vida cristiana. Ellos lo veían como una escuela de piedad, como un altar doméstico. Ellos lo veían como el fundamento de una iglesia y una sociedad verdaderamente reformada. La reforma social, ellos la veían como una reforma que iniciaba en la familia. Todo hogar cristiano debía de ser un templo donde se adorara a Dios cada día con orden, con reverencia, con Dios. Familias, si esperamos recobrar la misión bíblica de la familia, lo primero que debemos hacer es restaurar la adoración familiar. Si usted quiere recuperar el rumbo de su familia, tiene que instaurar el altar familiar. Familias, es cierto que la adoración familiar, como la palabra Trinidad, no aparece en la Biblia. Es verdad. Pero los conceptos y el desarrollo práctico, los principios prácticos, los podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Decía un puritano que la adoración familiar es tal vez la fuerza más potente. Mis hermanos, el caso es que la experiencia pastoral me ha mostrado cómo familias son transformadas cuando se radicalizan con las experiencias. La familia no vuelve a ser igual. La familia no vuelve a ser igual. Cuando el centro es. Hermanos, esto ocurre por hacer algo tan simple, tan simple. Cuando el cabeza de familia toma su Biblia para leerla a su familia,
Cuando solamente tomamos la Biblia para leernos a nuestra familia, hermanos, ocurre esa transformación. ¿Por qué ocurre esa transformación? Venga conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4. Versículo 2. ¿Por qué la lectura de las Escrituras es tan poderosa en cualquier espacio y en este caso en nuestra familia? Por esto, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los corazones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Hermanos, el poder de la vida, el poder de la palabra de Dios, transforma la familia, transforma sociedades, transforma la iglesia. Utilicemos este poder, pero vea más. Venga al Salmo 19 conmigo. Salmo 19. Observe el versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio. Familias, el poder de la palabra. Puede ser que no haya mucha educación académica, mucha parte académica, pero si abres la Biblia con tu familia, estás haciendo sabio a tus hijos, estás haciendo sabio a tu esposa. Dice que la ley del Señor es perfecta, que no le falta nada, no le falta nada, está completo. Mire el versículo 8, los preceptos del Señor son rectos, alegra mi corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra. Papá, mamá, cuando lees la Biblia en casa, lo que estás haciendo es alegrando el corazón de tus hijos, dándoles herramientas a tus hijos para que ellos tengan una vida de gozo, de ánimo. Lo que estás haciendo es darle luz que alumbre, dándoles herramientas a tus hijos para que estén. Mira el versículo 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad. Todos justos. Familias, la rectitud de la palabra del Señor es lo mejor que podemos entregar a nuestros hijos.
Venga conmigo al Salmo 119, no lo vamos a leer todo. Salmo 119. Miremos algunos versículos. Miremos, por ejemplo, el versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Se dan cuenta porque jóvenes sicarios, 14, 15 años, la semana se entregó de 17 que participó en el atentado de. Se dan cuenta por qué tenemos esos niños sicarios disparando a la temprana edad. Porque sus padres no han hecho esto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ellos no podrán guardar la palabra del Señor si esta no es leída en sus casas. Si papá y mamá no les leen la palabra del Señor, lo que están empujando a que estos preadolescentes y adolescentes jóvenes finalmente impugnen nada. Esa es la consecuencia. Versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ¿cómo puede un joven guardar los dichos del Señor si sus padres no les ponen a la lectura de la palabra de Dios? Versículo 25. Está pegado el polvo mi alma, vivifícame conforme a tu palabra. La palabra de Dios es lo único que le da vida al joven. La palabra de Dios es lo único que le impulsa al joven en obediencia a la palabra del Señor. Lo que hace es prolongar sus días en la tierra. Porque son muertos tan jóvenes. Versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Miren, hermanos, lo que dice. Miren, hazme entender el camino de tus preceptos. ¿Se dan cuenta por qué los puritanos leían el texto y luego preguntaban? ¿Qué acaban de leer el texto? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué pecado debemos evitar? ¿Qué promesas? ¿En qué promesas debemos esperar? Ellos tomaban textos como estos y los llevaban literalmente y los aplicaban a su familia. Familias, aquí tenemos de manera clara dónde debemos comenzar la restauración de nuestras vidas. ¿En dónde debemos empezar? Estableciendo la adoración familiar. Si tú quieres darle un rumbo distinto a tu vida familiar, si como líder estás frustrada por el rumbo de tu familia, el Señor hoy te da esta alternativa. Implementa la adoración familiar de Dios. Cuando hagas esto con corazón sincero, el resultado será siempre una vida transformada. Por medio de esta acción también levantaremos la bandera de autoridad en el centro de nuestra familia. Colocaremos la bandera que en ese hogar reina Cristo. Familias, les animo a instalar la bandera de Cristo en tu familia si quieres un rumbo diferente.
Si quieres un rumbo distinto, hay un dicho popular que dice, decisiones determinan. Familias, si no hacemos nada hoy, si no hacemos nada hoy, estaremos colocando las bases de los posibles pistoleros más adelante. No quiero ser dramático, quiero ser realista con ustedes. Estoy llamado a eso. Tomemos decisiones hoy. Tomemos decisiones hoy mismo. Hace 50 años, mis padres son unos campesinos. No tienen educación académica. Hace 50 años, el Señor se reveló a mi papá con el Evangelio. Mi papá no tenía los elementos teológicos, no tenía mucho más, no tenía nada. Solo tenía lo que le habían predicado. Y comenzó un trabajo con su familia. Éramos muchos, 10, de los cuales yo soy el mayor. Pero todos los días, mi padre nos predicaba Lucas, el rico y Lázaro, el rico y Lázaro. Ya nos habíamos aprendido la historia. Pero no, mi papá trabajaba en construcción. Yo no sé cómo los primeros días, desde luego los primeros meses, los primeros años, yo no sé cómo me quedaban los pasajes para llevarnos a la iglesia. No fallaba por el trabajo en casa, pero además lo complementaba llevándonos a la iglesia. No me estoy gloriando por eso. Lo que quiero buscarles que ustedes vean que cuando se hace el trabajo por muy humilde, por muy sencillo que sea, el Señor no deja de buscar. Hoy hay dos ancianos, el diácono, la mayoría de familias caminan por el Señor. Esposos, nietos, y esos nietos están sembrando en sus hijos. Quiero terminar dándoles 4 pasos para que ustedes se 4 pasos prácticos. Número 1, papá, tome su Biblia y léala. De manera sistemática. Es decir, de manera organizada. Tome un libro y lea todos los días un capítulo. Hoy al Señor antes que libro quiere que lean de la Biblia y lean todos los días un capítulo. En segundo lugar, cuando lea el capítulo, pregúntele a su familia, a sus familias, a sus hijos, ¿qué verdades espirituales vieron en el texto? Es decir, lean el texto. Pregúnteles qué vieron, qué verdades encontraron, vieron ahí en el texto. En tercer lugar, dirija a su familia, a sus hijos, para que oren al Señor. Diríjanos para que cada uno de ellos ore, asignen. Tú oras por Carlitos, y Carlitos ora por Juan. Asignen, ora por él. Démosle gracias al Señor por lo que nos ha dado. Oremos por nuestra familia. Oremos por la iglesia donde nos congregamos. Oremos por la comunidad. Oremos por nuestro país. Oremos por nuestro gobierno. Asignen pues, esas oraciones
cómprense un himnario, cómprense un himnario, que no son tan costosos. Creo que de estos pequeñitos deben de estar por ahí como a 25.000 pesos más o menos en la librería cristiana. Cómprense un himnario y canten con su familia. Bueno, hijos, vamos a cantar los himnos. ¿Cuál quieren que cantemos? Cantemos 4 pasos. Leer el texto, preguntar qué viene en el texto, orar por las distintas razones. 4, cantar juntos, como familia. Familias, la adoración a Dios es la única esperanza de restauración del individuo, de la familia, de la comunidad, de la sociedad. Señor, en esta relación. Una vez más, perdónanos si hemos menospreciado tu gracia, si hemos menospreciado, Señor, los regalos que nos han dado. Te damos gracias, Padre, por recibir nuestros pies. Yo me he sentido reañido, Señor. Yo me he sentido soltado, Señor. Perdóname, Señor, por lo que he dejado de ser. Pero también te pido por la familia. Señor, yo te ruego por nuestros jóvenes que tenemos, por nuestros adolescentes, por nuestros niños. Yo te ruego por ellos, para que te reveles a ellos, Señor, en su tiempo. Pero más allá de ellos, te ruego por sus padres, para que, Señor, ellos hagan lo que tú nos has dicho que hagamos. Te lo pedimos, te damos gracias.